Bien. Ahí ya lo estamos grabando. Se me pasaron los slides. Ahí estamos. Ahí. Esto lo vamos a achicar para que no ocupe lugar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. 10. Cualquier cosita me preguntan o me consultan, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar entonces con lo que veníamos hablando en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que son los conceptos en sí, de las fracturas en adultos, ¿sí? En el caso de los niños, los tipos que vamos a tener, vamos a dividirlos, obviamente depende de su localización, en el cual va a estar afectado el cartílago de crecimiento en estos casos, y obviamente que depende del tipo y el grado de lesión que tenga el hueso, va a ser las complicaciones que pueda llegar a tener o no a futuro este niño, ¿sí? Tenemos uno de los tipos que es la que va a afectar a la diáfisis, ¿sí? Que vendría a ser el eje del hueso, o a la metáfisis, que suelen ser las fracturas completas cuando hay un accidente o un traumatismo bastante grande que genera obviamente un desplazamiento de los fragmentos del hueso, ¿sí? Después tenemos las fracturas en tallo verde, que las deben haber visto, se deben acordar, que son aquellas fracturas que el hueso se flexiona, ¿sí? Se pierde su angulación, pero no se despega, digamos, o no se separan los fragmentos, porque obviamente al ser un hueso en crecimiento, esto se rompe como si fuera un tallo verde de una planta, ¿sí? Y después tenemos las fracturas en rodete, que son las fracturas también espiroideas, que podemos observarlas justamente en los niños. ¿Por qué? Porque también están en pleno crecimiento y al tener una buena elasticidad y buena flexibilidad del hueso, no tiende a fracturarse de forma completa, sino en forma de rodete o en este caso el tallo verde, ¿sí? Después tenemos las más graves, que son las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento. Este lo pueden afectar de forma parcial, como dice aquí en el slide, o puede afectar, ¿sí?, de forma total el cartílago de crecimiento. Entonces, según Salter y Harris, ¿sí?, las denominan epifisiólisis. Estas epifisiólisis son, digamos, rupturas y lesiones de la epífisis del cartílago de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar 5 tipos, como se dice en esta clasificación, según estos autores que son Salter y Harris. Vamos a ir directamente a la imagen, que es mucho más didáctica. Ahí tenemos la clasificación de Salter y Harris, ya específicamente afectando, digamos, a lo que es toda la línea del cartílago de crecimiento. En este caso, como pueden observar aquí en la imagen, tipo 1, ¿sí? La línea de fractura atraviesa todo lo que es el ancho del cartílago de crecimiento. Entonces, aquí obviamente está afectado, ¿sí?, la epífisis. Entonces, sí es una epifisiólisis, como dice Salter y Harris. La de tipo 2 afecta a la línea, ¿sí?, de lo que es la epífisis y a su vez, o mejor dicho, la línea del cartílago de crecimiento y a su vez parte de la metáfisis. ¿Bien? Entonces podemos observar que hay una alteración de 2 fragmentos, o mejor dicho, una alteración de 2 segmentos, no fragmentos. Lo que es el cartílago de crecimiento, la línea del cartílago de crecimiento y la metáfisis. Luego lo de tipo 3 podemos observar que aquí hay una ruptura de lo que es la epífisis, ¿sí? La epífisis, aquí en este caso, como podemos observar en la imagen del tipo 3, ¿sí?, esto va a alterar y va a producir una ruptura de lo que es la epífisis. Luego tenemos una ruptura de lo que es el cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento también va a estar afectado junto con la epífisis. Después tenemos la de tipo 4, ¿sí?, que la de tipo 4 nos afecta a los 3 componentes, tanto a la epífisis, al cartílago de crecimiento, como la metáfisis. Y por último tenemos la de tipo 5, que es la más grave, ¿sí? La del tipo 5, en este caso va a haber una impactación o una coaptación de lo que es el cartílago de crecimiento, y el cartílago de crecimiento en este caso, ¿sí?, se va a ver afectado en su totalidad y se va a ver comprimido. Todo lo que son las estructuras histológicas del cartílago de crecimiento pueden dañarse,
entonces puede producir un enlentecimiento en el crecimiento, en este caso del hueso. ¿Bien? Esto va a generar obviamente complicaciones a futuro, por ejemplo, una fractura de lo que es un cóndilo de la rodilla, ¿sí? Un cóndilo femoral, por ejemplo. Si el paciente cayó a una considerable altura, esto va a producir una compresión y obviamente va a enlentecer el crecimiento de lo que es la rodilla afectada en la caída, en ese lado. ¿Sí? Puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Entonces el cartílago de crecimiento va a ser muy importante en las fracturas según el concepto o la clasificación de Salter-Harris. Bien, entonces nosotros tenemos la fractura de niños. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que saber? Que va a haber una clasificación dependiendo de la localización. Esto va a ocurrir obviamente en lo que es la diáfisis, la metáfisis o la epífisis. ¿Qué tenemos que saber? Que si se produce la diáfisis pueden ser completas, pueden ser en rodete, como habíamos dicho, o pueden ser en tallo verde. Y en el caso que afecta a la epífisis, se les denomina epifisiólisis, según Salter y Harris, y tenemos 5 formas de presentación de la fractura. Una que afecta, como le dije al principio, la línea de lo que es el cartílago de crecimiento, otra que afecta tanto al cartílago de crecimiento como a la metáfisis, otra que afecta a la epífisis, específicamente junto con el cartílago de crecimiento, y otra que vendría a ser el tipo 4, que afecta a los 3 componentes. Y la más grave de todas es el tipo 5, que en este caso es por coaptación o por compresión rompiendo, ¿sí? Todo lo que vendría a ser el tejido de crecimiento. Por lo tanto, puede enlentecer el crecimiento en ese hueso. Ahora vamos a hablar de lo que son las fracturas abiertas o también conocidas como fracturas expuestas, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden llegar a interrumpir y obviamente yo les voy a ir explicando. Estos son conceptos bastante básicos, digamos, y generales, ¿sí? Que para que podamos entrar en ambiente, para las próximas clases ya empezar a hablar de fracturas específicas. Las fracturas abiertas son aquellas donde existe, como le dice la palabra, ¿sí? Una exposición del hueso hacia afuera. Esa exposición del hueso obviamente se produce porque el mecanismo de lesión ha sido bastante brusco o porque hay poco tejido conectivo a la vuelta de lo que es el tejido óseo. Entonces eso va a generar una ruptura de los tejidos internos y una ruptura de la piel y por lo tanto el hueso va a salir hacia afuera, ¿sí? ¿Esto qué va a producir? Va a producir un foco de infección muy importante, por lo tanto es muy importante lo que es el desbridamiento y lo que es la limpieza de este tipo de fracturas para que el paciente no tenga complicaciones a futuro. ¿Cómo se pueden localizar, o mejor dicho, cómo se pueden dar? ¿Sí? La exposición de este hueso siempre es de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, dependiendo del hueso que se vaya a dañar. Por lo general es de adentro hacia afuera, porque el hueso obviamente se fractura y rompe tendones, puede romper paquetes vasculonerviosos, puede romper estructuras de tejido como la aponeurosis de un músculo, la fascia y hasta la piel para exponerse y quedar obviamente en exposición en lo que es al aire libre, ¿sí? Precauciones y cuidados especiales, como les dije, es un potencial foco de infección en este caso, sobre todo si la persona tiene un accidente en la vía pública, puede haber una infección por contacto con elementos que están en el ambiente, por ejemplo, la tierra, asfalto, piedras, lo que sea, o incluso agua del asfalto estancada, que obviamente tienen bacterias, virus, que pueden generar una potencial afección y a su vez infección. Gran potencial de retardo, ¿sí? Y pseudoartrosis, que ya vamos a ver lo que es la pseudoartrosis. Esto, ¿qué quiere decir? Que al producirse un mecanismo de lesión bastante grande, ese mecanismo de lesión va a generar, ¿sí? Una ruptura, obviamente, del hueso en varias partes, puede ser, o puede ser que se quede astillada las zonas de contacto. Entonces, al haber un foco infeccioso va a producir un enlentecimiento de lo que es la formación del callo óseo, ¿sí? Y puede producirse una pseudoartrosis. Es una pseudoartrosis, que ya la vamos a ver más adelante en esta clase, es una articulación falsa en donde no tendría que existir una articulación. O sea que los fragmentos óseos se consolidaron, pero no llegaron a formar un buen callo óseo, entonces se produce un movimiento en el foco de fractura y genera una articulación falsa
Por eso se la denomina pseudoartrosis. En este caso, las fracturas abiertas exigen una limpieza quirúrgica de la herida, ¿sí? Y del foco de fractura. Se lo denomina desbridamiento. Se raspa, digamos, con un bisturí, para que ustedes me interpreten un poquito y lleguen un poquito con la imaginación. Se raspa todo lo que es la carne, digamos, o todo lo que es el músculo y la piel que esté sangrante, ¿sí? Y se lo deja a la intemperie, al aire libre, para que obviamente saquemos todas las impurezas de la herida y del hueso, en este caso, el foco de fractura. Se hace una antibiótico terapia que se llama, por medio de presión, ¿sí? Que vendría a ser solución fisiológica, con antibióticos, directamente sobre la zona, para limpiar y lavar todo lo que vendría a ser la herida, ¿sí? Luego, precisa una osteosíntesis retardada o fijación externa. ¿Qué quiere decir osteosíntesis retardada o fijación externa? La osteosíntesis son todos los materiales que utiliza el traumatólogo para poder corregir y poder alinear y darle contención a lo que es las fracturas, ¿sí? O el foco de fractura. Es retardada, ¿por qué? Porque al tener una fractura abierta, ¿sí? El traumatólogo va a optar por mantener esa curación de la herida y del hueso antes de realizar cualquier proceso quirúrgico. Siempre digamos, siempre tratando de, ¿cómo se dice?, de conservar, digamos, la mayor parte de las estructuras, ¿sí? Y obviamente sin ningún tipo de infección. Una vez que la infección ya está controlada, ¿sí? O que no hay infección, porque el paciente puede ser que no tenga infección, recién ahí se va a colocar, ¿sí? El tratamiento definitivo, que puede ser una osteosíntesis, una placa, un clavo, un tornillo, lo que sea, ¿sí? O en el caso, ¿sí?, extremo, puede ser un fijador externo. Que el fijador externo se utiliza ¿para qué? Para corregir y alinear los huesos, pero si hay una lesión de los tejidos blandos, por ejemplo, un escal que se llama, que son lesiones abiertas en la rodilla, ¿sí?, se mantenga la alineación de los huesos, pero al mismo tiempo se pueda seguir curando y limpiando todo lo que vendría a ser la herida sangrante, o si falta algún pedazo de lo que es de piel o de músculo, lo que sea. Sí, se la mantiene abierta y se la va curando. Mientras tanto, el fijador externo cumple su función, ¿sí? Pero no es el tratamiento definitivo. Aquí Bustillo y Anderson, vamos a más o menos a leerlo un poquito porque no me interesa mucho que lo sepan, pero sí es importante conocerlo, que es la clasificación o cómo se va a dar la presentación de estas fracturas. Habla de 3 grados, ¿sí? Por lo general las de primer grado tienen una herida obviamente siempre de menor a mayor. La de grado 1 siempre son fracturas que se exponen de forma pequeña, ¿sí? Se produce de adentro hacia afuera. La del grado 2, aquí ya hay una lesión mucho más importante, con 5 centímetros aproximadamente de daño, ¿sí?, de los tejidos blandos, y obviamente no hay ningún tipo de necrosis muscular ni ningún tipo de daño de una arteria o vena o nervio, ¿sí? En cambio, ya en el grado 3, cuando ya hay una lesión, ¿sí?, hay una lesión, en este caso, obviamente digamos, el traumatólogo va a tomar mayor importancia en el grado 3, ¿por qué? Porque al ser una lesión mucho mayor que las anteriores, ¿sí?, aquí el daño va a ser mucho más extenso y obviamente va a perder tejido. ¿Qué quiere decir perder tejido? Y todo ese tejido que se rompió por la fractura, porque se raspó, porque se agarró, no sé, chocó contra un auto y una lata del auto le produjo una herida importante, cortante, eso va a, obviamente, a lesionar estructuras y las puede llegar a perder, se puede morir ese tejido y obviamente es mucho más grave. Esas son las clasificaciones de las fracturas abiertas. Después tenemos las complicaciones generales de las fracturas en sí. Ya terminamos con lo que son las fracturas abiertas en sí, y ahora vamos a hablar de las complicaciones generales de las fracturas, ya sea en adultos, de las abiertas o en niños. Pero en niños por lo general no se suele llegar a ver tanta sintomatología como va a nombrar aquí la bibliografía. Podemos observar un shock hipovolémico en la zona, ¿sí?, que obviamente ahí va a producirse un daño de la parte vascular, y obviamente puede desprenderse un coágulo y eso puede generar alteraciones y afecciones en lo que vendría a ser la circulación sanguínea y disminución de lo que es el volumen o el flujo sanguíneo.
Tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar se puede dar por un desprendimiento de un coágulo en las, digamos, 72 horas previas de lo que se produce la fractura, y generar un taponamiento a nivel de las arterias pulmonares. Eso se denomina trombosis. En este caso, como la lesión es, como digamos, el coágulo se desprendió y fue para las arterias pulmonares, produce un tromboembolismo pulmonar. Embolia o embolismo graso, ¿sí? Aquí se da por lo general en las fracturas desplazadas que desprenden, digamos, médula ósea. La médula ósea ustedes saben que es grasa. Esa médula ósea genera lo que es, digamos, un desprendimiento de una placa arteromatosa, como se dice, y puede circular por la sangre y producir algún tipo de taponamiento también, y generar un ACV o generar una trombosis o lo que sea. Luego tenemos otra de las complicaciones que es muy común en aquellos casos en los que los pacientes se los encuentran, digamos, internados por mucho tiempo, con úlceras de decúbito o por presión, ¿sí? Una consulta, chicos. Yo recién tenía 55 participantes, ahora tengo 48. Como que se conectan para que los vea y después se desconectan. ¿Esto queda todo Profe, registrado? Sí. hay una compañera que se le apagó la computadora y salió y me está pidiendo si la puede aceptar. ¿Qué apellido es? No la tengo en la sala de espera. Paula Herrera. Acá está. Bien, ahí la agregamos, pero va a ser 49. Faltan como 5 o 6 todavía. No importa, eso queda todo registrado ahí y después calculo que lo verán de la universidad, me imagino. Están haciendo bastante control de la asistencia. Bien, no perdamos tiempo en eso. Como les digo, entonces, una de las complicaciones en aquellos pacientes que tienen alguna fractura expuesta o alguna fractura complicada, ¿sí? Que requieren un encamamiento prolongado, ¿sí? Se producen las famosas úlceras de decúbito o por compresión. Bien, que eso lo deben haber visto que es muy común en los pacientes postrados en cama. Complicaciones locales de la fractura, síndrome compartimental. El síndrome compartimental ustedes lo van a ver después bien más detallado con el profe Marco. El síndrome compartimental se produce por un exceso de presión tisular en tejidos que no tienen, digamos, bastante elasticidad, se produce en el tejido conectivo. Entonces eso obviamente genera una presión de estructuras que no necesitamos que estén presionadas, como por ejemplo tendones, músculos, o mejor dicho, nervios. Entonces eso va a empezar a afectar al flujo sanguíneo y por lo tanto va a traer complicaciones como por ejemplo el síndrome o contractura isquémica de Volkmann. Así puede quedar y puede observarse cómo se puede presentar. Esperen que se me está yendo para otro lado. Ahí está. Pueden presentar trastornos tróficos cutáneos, ¿sí? Retracciones musculares y tendinosas. Esto solamente no se va a dar por la fractura en sí, sino también por la compresión, por ejemplo, de un yeso o un vendaje mal colocado, ¿sí? Ustedes cuando vean un paciente que tiene un yeso y la mano está libre y ustedes empiezan a observar que los dedos se ponen azulados o que el paciente no siente y no puede mover y la fractura ha sido en el codo y no en la mano, empiezan a sospechar de que obviamente hay una inflamación excesiva. Esa inflamación excesiva, como el yeso está comprimido, no deja expandirse y por lo tanto comprime hacia adentro. Comprime todo lo que es el continente, todo lo que está dentro del continente. Entonces genera compresiones y pérdida de vascularización y puede producir cianosis, y las consecuencias son estas. Todo lo que es la isquemia o contractura de Volkmann. Bien. Cuando se produce la parálisis ya del músculo es irreversible, genera una rigidez a nivel articular. Trastornos sensitivos, ¿por qué? Porque está comprimido el nervio. Cuando hay, por ejemplo, un vendaje bastante comprimido, les debe haber pasado a ustedes en las prácticas por ahí de técnicas kinésicas, si se comprimían de más el vendaje, se empezaba a adormecer. Bueno, esto ocurre, ¿sí?, como secuelas. Si no nos damos cuenta nosotros como kinesiólogos, el médico, si tampoco lo ve, el paciente sufre y puede hasta perder incluso la extremidad. Bien, después tenemos, como dijimos recién, uno de los factores importantes y complicaciones de lo que es las fracturas abiertas, lo que es la pseudoartrosis, ¿sí? Que vendría a ser una consecuencia de la falta de consolidación o el retardo de la consolidación, ¿sí? Se va a tratar en aquellas circunstancias en que la fractura, ¿sí?, es tratada obviamente de forma quirúrgica, pero no ha tenido, digamos, la evolución favorable. ¿Cuáles son los factores que producen esto? Y bueno, una inmovilización poco estable, por ejemplo, si hay un antebrazo que estuvo inflamado y le colocaron el yeso
y después ese antebrazo se desinflamó y el yeso queda grande, queda suelto, obviamente que va a generar un movimiento en el foco de fractura más allá de lo que nosotros queremos y va a producir una falta de consolidación o un retraso en la consolidación. Ahí recién yo la acepté a la compañera, pero bueno, siguen siendo 48, no sé por qué. Bien. Después va a tener otra importancia lo que es, digamos, la cirugía en sí. Si el traumatólogo hizo una cirugía adecuada, si utilizó la osteosíntesis correcta, o si el paciente obviamente no tuvo la cirugía a tiempo, que suele pasar, no la tuvo a tiempo y después el traumatólogo tiene que volver a romper todo ese tejido conectivo, ese callo óseo que se produjo. Entonces, otro de los factores también de que pueden retardar la consolidación. Factores generales del paciente, en este caso, obviamente, los pacientes diabéticos. Paciente que tenga diabetes, sí, muy importante. Siempre la consolidación, el proceso de curación, que ya lo deben haber visto con el profe, suelen retardarse más y obviamente el paciente añoso, o sea que pacientes gerontes, sí, tienen un poquito más de tiempo para producir la consolidación. Luego la infección local, ¿sí? La osteomielitis. Como les dije recién, una de las complicaciones eran las fracturas expuestas. Si hay una infección y el traumatólogo no logra visualizarla y realiza la inmovilización adecuada y al tiempo ese hueso sigue con una infección, obviamente que no se va a producir la consolidación y por lo tanto va a llevarnos a lo que es una pseudoartrosis. La pseudoartrosis en sí, como les dije, es una articulación falsa que se produce en un lugar donde no tendría que haber, digamos, movimiento, ¿sí? No hay o sea, no hay, digamos, punto de contacto con lo que son los extremos de la fractura. En este caso, por lo general, se suelen redondear. Y acá, como dice aquí, que es muy importante que se cierre todo lo que es el canal medular, por lo tanto, no hay vascularización en el foco de fractura. Al no haber vascularización en el foco de fractura, no hay una consolidación adecuada. Esclerosis de los bordes de la fractura, eso es lo que le quiero decir, lo que les estaba diciendo recién. La esclerosis es que los bordes de fractura se redondean y se hacen como si fuera un cartílago, entonces se forma una articulación, porque no hay buena vascularización, o porque el paciente es diabético, porque tiene osteomielitis, o etcétera, etcétera, etcétera. Movilidad anómala a nivel del foco de fractura. Esto es un tema importante, ¿por qué? Porque hay distintos dispositivos que se utilizan para que el foco de fractura se mueva, ¿sí? Y genere y favorezca la consolidación. Y hay otros dispositivos que evitan que se mueva el foco de fractura dependiendo del tipo de fractura, ¿sí? Entonces, va a haber dos tipos de consolidaciones, de forma primaria o de forma secundaria. ¿Qué quiere decir? ¿De primera instancia o de segunda instancia? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? De primera instancia significa, o primaria, significa de que no va a haber formación de callo óseo, ¿sí? Y la mayoría de las veces se utilizan las placas de fijación, que después van a ver los dispositivos con el profe Marco. Esto va a ser una consolidación de cortical a cortical sin formación de callo óseo. O sea, el objetivo es que no se forme callo óseo. Ahora, sí hay dispositivos como clavos endomedulares, por ejemplo, que se utilizan en distintos tipos de fracturas, que a medida que vamos avanzando lo vamos a ir viendo. Esos tipos o esos dispositivos van a producir una consolidación de segunda instancia o secundaria, con formación de callo óseo, totalmente distinta a las primarias o de primera instancia. Son dispositivos totalmente distintos. Etiológicamente, la palabra significa, como les dije, falsa articulación, o sea que la articulación se genera porque hubo una fractura previa. Y vamos a tener dos tipos de pseudoartrosis, las atróficas o las hipertróficas. En este caso, las hipertróficas son por inmovilizaciones insuficientes, ¿sí? Que puede haber un ensanchamiento de los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tengo una fractura del radio y el cúbito y yo pongo un antebrazo, un yeso antebraquio braquial en el cual queda flojo, queda débil. El paciente es del campo, el paciente no vuelve por 2 o 3 meses y el paciente, obviamente, empezó a moverlo, no tiene los medios necesarios, entonces el paciente en el campo empezó a moverlo, a utilizarlo, nunca se sacó el yeso, viene a los 2 meses y obviamente cuando se saca el yeso, se corrobora por medio de rayos X, se observa que hay una pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque el paciente hizo fuerza, se movió el foco de fractura, que el objetivo no era específicamente que se mueva más allá de sus límites normales. Y después tenemos las atróficas, que aquí ya se producen por alteraciones en la vascularización, ¿sí?
en las que, uy, se me fue para adelante, esperen a ver, en las que no hay un buen aporte sanguíneo por X causa, ¿sí? Y por lo tanto los fragmentos de los extremos, ¿sí? Se redondean, se producen, digamos, cartílago y no tienen contacto, no tienen punto de contacto. Entonces, si no hay consolidación ahí, no hay vascularización, por lo tanto no hay proceso de curación. Entonces, ¿qué se suele hacer eso, el tratamiento? Y bueno, se entra, se hace una cirugía, el traumatólogo saca todo ese tejido fibroso que se formó, porque obviamente no está vascularizado, se hace como si fuera un cartílago, y deja las estructuras sangrantes de los huesos para que obviamente haya una buena vascularización y se vuelva a soldar esa fractura. ¿Sí? Bien. Acá una de las complicaciones que quería destacar era la trombosis venosa profunda, ¿sí? Que es una de las complicaciones más frecuentes de la fractura. En un traumatismo también se puede llegar a dar, pero en las fracturas, como les dije, sobre todo en los miembros inferiores, pueden llegar a producir una flebitis, como se dice, y obviamente el retorno venoso se hace mucho más lento porque puede haber un coágulo. Entonces eso va a generar y va a producir una compresión a nivel de lo que es la articulación de la rodilla o del tobillo, ¿sí? Y generar la famosa trombosis venosa profunda, que es muy complicada. Los territorios más predispuestos, sí, son la parte posterior de la pierna o el muslo, que en realidad son donde hay arterias, donde hay venas, perdón, más grandes y donde necesitamos que tenga un buen retorno venoso, ¿sí? Por lo tanto, en la parte de lo que son los vasos safenos y popliteos y también los femorales. Eso es una de las complicaciones más importantes en el caso de la fractura. Bien, me quedan 7 minutos, ¿sí? Ahí damos por concluido lo que es la, digamos, no me sale la palabra, la clase inaugural, o mejor dicho, la clase que teníamos que terminar la clase pasada, ¿sí? Ahora pueden hacer preguntas si quieren con respecto a lo que vimos, con respecto a la materia, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir aquí. ¿Dónde estamos? Dejar de compartir, así los puedo ver a ustedes. Y la próxima clase ya vamos a empezar con la bibliografía, que la bibliografía ya le dije que era el Hopper Philip Murphy, lo pueden tener en PDF o sacar de la biblioteca de la universidad. Y vamos a empezar con miembro superior, en este caso fracturas de clavícula, ¿sí? Las fracturas de clavícula las vamos a ver la clase que viene, vamos a ver los tipos de consolidación y los tipos de cirugías y de inmovilizadores que se usan, ¿sí? Entonces, después vamos a ver, una vez que veamos fracturas de clavícula, vamos a ver las fracturas de húmero, ¿sí? Y vamos, bueno, tenemos fracturas de húmero divididas en varios sectores. Después vamos a pasar a codo, antebrazo y muñeca. Eso va a ser todo lo que es el primer parcial, ¿sí? Así que para que lo vayan teniendo en cuenta, la modalidad como es, yo presento el tema, presento fracturas de clavícula en este caso, se va a hablar de la definición, de cómo es el hueso, los tipos y los mecanismos de lesión, qué tipo de consolidación puede llegar a haber, si es de primera instancia o si es de segunda instancia, los métodos de tratamiento ortopédicos y métodos de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es toda la parte de traumatología. Yo no le voy a dar en este caso la parte de rehabilitación. Después cuando ustedes vean con el profe Marco rehabilitación de hombro, ¿sí? Van a ustedes a tener un panorama de lo que es la rehabilitación, tanto abarca, digamos, lo que es fractura de clavícula, fracturas de lo que es la epífisis, o mejor dicho, la cabeza del húmero, etcétera, 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 ¿sí? Eso van a ver la parte de rehabilitación con el profe Marco. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No creo que tengan de este tema porque es bastante fácil. Es un poco un repaso y darles un empujoncito para que empecemos ya a hablar específicamente de los temas que nos competen, ¿sí? Por ahí se deben preguntar si sé algo de las clases presenciales. La verdad que nosotros estamos desinformados totalmente. No sé si les han dicho algo a ustedes, por lo menos nosotros no tenemos ninguna información todavía con respecto a las clases presenciales. Alguien hizo una pregunta por el chat. ¿Puede aceptar a una compañera? Ah, esa es la que me dijo hace rato, sí. Creo que la acepté por ahí, si mal no recuerdo. Debe estar por ahí. Bien. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, genial.